Me gustaría manifestar como director general de CIESPAL mi apoyo y respeto, toda mi solidaridad con el profesorado de Oaxaca, con los activistas, con los defensores de derechos humanos, con los comunicadores, y denunciar también las desapariciones, torturas y represión que se está dando en Oaxaca. ¿Y por qué iniciar con Oaxaca? Por varios motivos fundamentales. Uno, y que tiene que ver con nuestra labor, voy a hablar en calidad de editor, y siempre lo digo que si no fuera académico me gustaría ser o editor o librero. Editor en cierto modo lo soy porque he tenido que construir varios proyectos editoriales, ahora estamos con Ediciones Ciespal, pero también porque en unos pocos días, justamente cuando teníamos pensado reunirnos en la Universidad La Ibero de Puebla, con la red de posgrados en comunicación y desarrollo, presentaremos un libro que está a punto de ver la luz, de Tomaso Gravante, sobre Oaxaca, sobre el plantón magisterial, sobre lo que significó la APO, sobre el proceso de apropiación. Y en buena medida muchos de estos temas que se vienen recogiendo en planteamientos como el libro que hoy presentamos, de pensar la diversidad cultural desde una perspectiva política, como actores y sujetos políticos, creo que es importante. Y quisiera reseñarlo, no por nada, sino porque en CIESPAL, que estamos hablando, y si se habrán fijado en la entrada del edificio, con el lema de la comunicación es un derecho, de algún modo, pensar la comunicación en América Latina desde CIESPAL, y así nos lo planteamos en el proyecto de gestión para 5 años, marcamos como un objetivo prioritario política científica justamente la comunicación indígena. ¿Y por qué la comunicación indígena? Entre otras razones, porque el gran cambio que ha experimentado América Latina, que anticipó el documento de Santa Fe, con la privatización del campo, con los procesos de liberalización, por ejemplo, en el caso de México, con el Tratado de Libre Comercio, que hacía previsible la emergencia, organización y lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El documento de Santa Fe lo anticipó, y lo que ha vivido desde los años 80 nuestro tiempo, quizá el parteaguas fue 1994, pero sin duda, en los 90, el gran cambio que se ha dado en América Latina ha sido la de un actor político que no contaba históricamente, que está organizado, que ha implicado transformaciones como la de Ecuador o como la de Bolivia. No podemos entender el Estado plurinacional y las transformaciones jurídico-políticas sin ese actor fundamental, pero también quisiera reseñar que en comunicación ha habido un movimiento que por primera vez, de manera continental, ha planteado una agenda, nuevas prácticas, nuevas narrativas, desde esos procesos de emergencia. Creo que es un elemento significativo que de por sí hace necesario pues plantear un estudio de la comunicación en este ámbito. No voy a hacer leña del árbol caído, pero quisiera reseñar que este libro es casi anecdótico en la ausencia de estudios sobre comunicación indígena en la academia, en la universidad, en el campo regional latinoamericano. Hay poco trabajo de reflexión, de análisis, de teorización por parte de la Academia Latinoamericana en Comunicación Indígena. Y por eso en CIESPAL entendemos que debe ser una línea prioritaria. Cuando estamos convocando congresos como Comunicología del Sur es, entre otras razones, para replantear las epistemologías, construir diálogo de saberes, pero también poner en la agenda esas prácticas emergentes, esa praxis. Yo creo que hay elementos que plantean, algunos los ha señalado ya Carlos y no voy a insistir, pero por ejemplo, la idea de comunalidad, el plantear también una conceptualización desde la praxis que se han dado en los movimientos indígenas, todas las convocatorias que han tenido lugar inicialmente en Aviala, en todas las convocatorias que ha hecho la red de comunicadores indígenas en Oaxaca para organizar, cooperar, articular y repensarse con su propia voz, que es el título de este libro. Creo que de algún modo esa mirada propia, esa palabra propia debe llevar a un debate conceptual sobre qué otra comunicación, ¿no? Yo he tenido la suerte desde hace 4 o 5 años de dirigir un par de tesis sobre las experiencias de comunicación indígena en la Amazonía, tanto brasileña como colombiana, y desde luego uno de los temas es replantear toda la teoría latinoamericana de la comunicación desde nuevos conceptos, desde nuevas ideas. En segundo lugar, implícito, como señalaba también Carlos, el tema de la comunalidad nos lleva a la economía de los bienes comunes
y a las prácticas sostenibles, autónomas, de desarrollo de las prácticas de comunicación, por ejemplo la minga, que han venido desarrollando los pueblos indígenas y que está en el debate contemporáneo porque el marxismo clásico y también, desde luego, la teoría neoclásica de la economía nunca ha replanteado esas matrices como la posibilidad de desarrollo de alternativas de futuro para la región. Y creo que en comunicación, ahora que estamos en un foro latinoamericano de comunicación popular y comunitaria, eso nos debe llevar a repensar cómo se da la economía o la sostenibilidad de esas experiencias que están desarrollando los pueblos originarios. Y por último, señalaría el debate fundamental de la autonomía, que creo que es importante, no solo por la organización y la capacidad política que han experimentado como sujeto en la región, han sido los principales artífices de los cambios que se han dado en América Latina, pero también ahí están implícitos algunos elementos que se han abordado y que se tratan en el libro, el tema del territorio, el tema de la identidad, el tema de la lengua, el tema también de la construcción de los medios propios. Se señalaba el caso de México porque es relevante, no solo porque sea uno de los primeros, la red de radioindigenistas, en esa lógica del estado de cooptación y de control, sino porque en esa descripción podemos ver que la tensión al final se hizo evidente entre el Instituto Nacional Indigenista y las prácticas reales de los medios comunitarios de las propias comunidades, que en ese proceso de resistencia reivindicaban su autonomía. Bueno, yo creo que ahí tenemos que repensar el elemento fundamental que implica pensar lo común y pensar el movimiento indígena, que es qué nueva institucionalidad puede desarrollarse a partir de esas experiencias. Quienes creemos que en las prácticas emergentes de los pueblos indígenas hay nuevos conceptos a partir de la praxis, nuevas metodologías y un reto para la crisis civilizatoria que tiene el capitalismo, nos debe llevar a pensar qué tipo de procesos instituyentes se pueden generar a partir de esas dinámicas comunitarias de los pueblos indígenas. Y en ese sentido creo que la lectura es más que recomendable. Yo no voy a hablar del libro, está aquí mejor la responsable y coordinadora, y Pepe Ramos desafortunadamente no ha podido estar, pero esperamos poder hacer otra presentación también como CIESPAL. En esos espacios de encuentro que compartimos, Claudia me hablaba del libro y la verdad es que agradezco porque necesitamos, no es el primer volumen dentro de la nueva colección de comunicación para el buen vivir, pero sí es el primero que abordamos con cuestiones indígenas, además con una visión amplia, global, y inmediatamente le dije, nosotros queremos coeditarlo, y me alegra que sea con una institución de referencia en México, pionera, como es la Ibero, en los estudios de comunicación, los primeros que impulsaron ese desarrollo. En fin, mi agradecimiento a la coordinadora, Claudia, desde luego, a Pepe también, que le haremos extensiva en persona, y les sugiero que hagan un abordaje porque les da una mirada, yo diría, de 180 grados muy interesante en el sentido de abordar no solo la realidad de América Latina, sino de otros continentes, que hay dinámicas comunes, por ejemplo, si hablamos de la visualidad del cuerpo o de la oralidad en las culturas tradicionales, y vaya por delante que ese emplazamiento lo estamos trabajando en CIESPAL, encargamos ya a José un volumen para seguir trabajando, en este caso solo en clave latinoamericana, las prácticas, las experiencias, la teorización de la comunicación indígena, porque creo que igual que ha sucedido en las reformas institucionales, jurídico-políticas de los estados plurinacionales, en el ámbito de la comunicología latinoamericana, el gran tour de force, o digamos, el punto de inflexión que cabe hoy día para una nueva teoría crítica es justamente partir y trabajar de esas experiencias si de verdad creemos que hay que construir, algunos que hablamos del etos barroco, otro tipo de concepción de modernidad sensible anclada en el territorio, o si quieren una comunicología como ecología de la comunicación de esos saberes de las culturas ancestrales para proyectar un nuevo diálogo, siempre en tensión, porque entre esa tradición y la modernidad necesariamente tiene que haber una tensión dialéctica. Quien propugne la comunalidad entendida como vuelta a la tradición y a un comunitarismo cerrado, desde luego no estaríamos haciendo un buen favor a los procesos, se señalaba el caso chileno, mapuche, de construcción, por ejemplo, de esa mirada propia y de esos intelectuales ya orgánicos que hay en el movimiento indígena para concebir su comunicación y su praxis o políticas desde las realidades que tienen en su territorio. Así que mi enhorabuena a los autores, quería hablar más como editor que como coautor con Eliana Herrera y
Enhorabuena, Claudia, por el magnífico trabajo.